Uno de los hombres más ricos de Estados Unidos se disfraza de piloto y acaba encontrando el amor verdadero. Esta es la historia de Richard, un millonario que se cansó de las mentiras y decidió buscar la verdad en los cielos. Pero lo que nunca imaginó es que una azafata mexicana cambiaría su vida para siempre. Una historia emocionante que te impactará. Richard se miraba al espejo del baño de su mansión en Los Ángeles, sosteniendo el uniforme azul marino de piloto entre sus manos temblorosas. A los 35 años, este millonario había construido un imperio de aerolíneas, pero su corazón estaba vacío como el cielo nocturno. Las mujeres que se acercaban a él solo veían billetes verdes en lugar de sus ojos azules, y los amigos que lo rodeaban eran más falsos que monedas de chocolate. Había tomado la decisión más loca de su vida. Se haría pasar por un simple piloto de su propia aerolínea. Se puso el uniforme lentamente, sintiendo cómo cada botón que abrochaba lo alejaba más de Richard el millonario. En ese momento, no sabía que estaba a punto de encontrar algo que todo su dinero no había podido comprar. Su corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza mientras se dirigía hacia el aeropuerto. Esta sería la primera vez en años que alguien lo vería solo como un hombre común. El espejo le devolvía la imagen de un piloto cualquiera, pero por dentro, Richard rogaba al cielo que esta locura valiera la pena. Guardó su identificación real en el fondo de su maleta y tomó la falsa que había conseguido para esta aventura. Los pasillos del aeropuerto lo recibieron con una sensación completamente nueva. Nadie lo miraba con esa reverencia falsa de siempre. Caminaba entre la multitud como uno más, llevando su maleta de piloto y sintiendo por primera vez en décadas el sabor dulce del anonimato. Las personas pasaban a su lado sin reconocerlo, sin pedirle favores, sin fingir cariño por su fortuna. Sus pasos lo llevaron hacia la puerta de embarque, donde trabajaría por primera vez como empleado de su propia compañía. El jefe de personal lo recibió con una sonrisa rutinaria, presentándole a la tripulación sin imaginar que tenía al dueño de todo frente a sus narices. Richard estrechó manos callosas de verdaderos trabajadores, hombres y mujeres que se ganaban la vida honestamente. Sus ojos recorrieron el hangar donde sus aviones esperaban como pájaros de metal listos para volar. Por primera vez en su vida, no estaba ahí para dar órdenes o revisar ganancias. Estaba ahí para vivir, para sentir, para encontrar esa verdad que había perdido entre tantos ceros en su cuenta bancaria. El capitán Martínez, un hombre de 50 años con arrugas que contaban historias de 1000 vuelos, le dio una palmada en el hombro a Richard. Le explicó las rutas básicas, mientras caminaban hacia el avión, sin sospechar que estaba instruyendo al hombre que firmaba su cheque cada mes. Richard absorbía cada palabra como si fuera la primera vez que escuchaba sobre aviación, aunque conocía cada tuerca y cada protocolo de seguridad de memoria. La ironía lo golpeaba como turbulencia inesperada. Había construido este imperio sin nunca haber volado realmente como piloto. Sus manos tocaron los controles por primera vez no como dueño, sino como trabajador. El metal frío de los instrumentos le enviaba descargas de emoción pura, como si estuviera tocando las cuerdas de su alma. Martínez le comentó sobre la tripulación de cabina, mencionando especialmente a una azafata mexicana nueva que había llegado hacía pocos meses. Sus palabras flotaron en el aire mientras Richard revisaba los sistemas, sin imaginar que esa simple mención cambiaría el rumbo de su destino. El avión esperaba silencioso, listo para llevarlo hacia el encuentro más importante de su vida. Los pasajeros comenzaron a abordar mientras Richard realizaba las verificaciones prevuelo con manos que temblaban ligeramente de emoción. Desde la cabina del piloto podía escuchar las voces de la tripulación dando la bienvenida a los viajeros. Una voz en particular llamó su atención, dulce como miel de agave, pero firme como el tequila más puro. Era una voz que hablaba en español con algunos pasajeros y luego cambiaba al inglés con fluidez perfecta. Richard se asomó discretamente y la vio por primera vez. Cabello negro azabache, recogido en un chongo perfecto, piel morena clara que brillaba bajo las luces del avión y unos ojos color miel que parecían sostener toda la calidez de México.
Ella se movía entre los asientos con gracia natural, ayudando a una anciana con su equipaje de mano mientras sonreía de manera genuina. No sabía su nombre aún, pero algo en el pecho de Richard se movió como nunca antes. Era como si hubiera estado buscando esa sonrisa toda su vida sin saberlo. Sus ojos no podían apartarse de ella mientras terminaba de preparar el vuelo. El momento del despegue se acercaba y Richard sintió mariposas en el estómago que no tenían nada que ver con los nervios de volar. Martínez tomó los controles principales mientras él actuaba como copiloto, pero su mente estaba completamente enfocada en esa voz melodiosa que seguía flotando desde la cabina de pasajeros. El avión comenzó a moverse por la pista, y Richard cerró los ojos un momento, respirando profundo el aire reciclado que nunca le había sabido tan puro. Por primera vez en años, no sabía qué esperar del futuro, y esa incertidumbre lo llenaba de una emoción que creía perdida para siempre. Las ruedas se separaron del suelo, y el avión se elevó hacia las nubes, llevándolo no solo hacia las alturas, sino hacia el encuentro con su destino. Mientras Los Ángeles se hacía pequeño bajo sus pies, Richard no sabía que en unas horas una tormenta cambiaría su vida para siempre. El cielo azul se extendía infinito ante ellos, prometiendo aventuras que su corazón millonario jamás había soñado. Las nubes grises aparecieron en el horizonte como ejércitos oscuros marchando hacia su encuentro. Richard sintió cómo el avión comenzaba a balancearse suavemente, pero la experiencia le había enseñado que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. El radar mostraba una masa tormentosa que se extendía por kilómetros, imposible de evitar sin un desvío de horas que consumiría todo el combustible. Martínez apretó los controles con fuerza, sus nudillos blancos revelando la tensión que trataba de ocultar con su voz calmada por el intercomunicador. Los primeros rayos iluminaron el cielo como fracturas de plata, seguidos por truenos que hacían temblar el fuselaje del avión. Richard observaba los instrumentos que mostraban turbulencia severa aproximándose, mientras su corazón latía al ritmo de los relámpagos. En ese momento, escuchó por primera vez la voz de esa azafata mexicana por el sistema interno, hablando con una calma que contrastaba con el caos que se acercaba. Su nombre era Elisa, y su voz se convirtió en el ancla que mantuvo a Richard conectado a la realidad. El avión entró de lleno en la tormenta como un barco adentrándose en mares embravecidos. Las luces de la cabina parpadearon mientras los rayos convertían el cielo en un espectáculo de luz y furia. La turbulencia golpeó con la fuerza de puños gigantes invisibles, haciendo que el avión se sacudiera como juguete en manos de un niño caprichoso. Los gritos de los pasajeros se mezclaron con el rugido del viento y los motores que luchaban contra la tormenta. Richard se aferró a sus controles mientras ayudaba a Martínez a mantener el vuelo estable, pero desde la cabina de pasajeros llegaban sonidos que helaban la sangre. Una niña lloraba con desespero mientras su madre trataba de calmarla sin éxito. Otros pasajeros rezaban en voz alta, y algunos gritaban pidiendo explicaciones que nadie podía dar. Fue entonces cuando la voz de Elisa se alzó por encima del caos como una canción de cuna en medio de una pesadilla. Su español melodioso se mezcló con su inglés perfecto, mientras iba de asiento en asiento, tocando hombros temblorosos y susurrando palabras de consuelo. Richard no podía verla desde la cabina, pero podía sentir cómo su sola presencia calmaba los nervios destrozados de los pasajeros. Era como si llevara magia en sus palabras, una magia que traspasaba las paredes del avión y llegaba hasta su corazón millonario. El avión dio otro bandazo violento, pero la voz de Elisa nunca titubeó, nunca se quebró por el miedo. «Todo va a estar bien, mi amor», escuchó Richard que Elisa le decía a la niña que lloraba, y esas palabras se grabaron en su alma como hierro candente. A través del intercomunicador interno, podía escuchar cómo ella cantaba suavemente una canción mexicana que su abuela le había enseñado, una melodía que hablaba de cielos despejados después de la tormenta. Los sollozos de la niña se convirtieron en hípidos suaves mientras Elisa,
Le contaba la historia de cómo los ángeles jugaban a las escondidas entre las nubes. Richard nunca había escuchado a alguien convertir el terror en esperanza con solo palabras, y sintió cómo algo dentro de su pecho se despertaba como flor al primer rayo de sol. La tormenta seguía azotando el avión, pero en la cabina de pasajeros, Elisa había creado una burbuja de paz que desafiaba al mismo infierno. Martínez le susurró que en 30 años de vuelo nunca había visto a una azafata manejar el pánico de esa manera, y Richard sintió una admiración que trascendía todo lo que había sentido por cualquier persona. Cada palabra que Elisa pronunciaba era como un rayo de luz perforando la oscuridad de su corazón millonario. Su voz se había convertido en la brújula que guiaba su alma perdida hacia un destino que no sabía que estaba buscando. Los minutos se sintieron como horas mientras luchaban contra la furia del cielo, pero finalmente los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse entre las nubes. El avión dejó de sacudirse con tanta violencia y los pasajeros empezaron a respirar de nuevo. Pero Richard apenas notaba la calma porque toda su atención estaba puesta en esa voz que había sido su salvavidas emocional. Cuando finalmente salieron de la tormenta, él se las arregló para intercambiar posición con otro tripulante y caminar hacia la cabina de pasajeros con la excusa de verificar que todo estuviera en orden. Lo que vio lo dejó sin aliento. Elisa tenía a la niña dormida en su regazo mientras le acariciaba el cabello negro, sus propios ojos color miel brillando con lágrimas no derramadas de pura ternura. Llevaba el uniforme azul de la aerolínea, pero en ella se veía como vestido de princesa, y su sonrisa cansada pero victoriosa era más hermosa que todos los atardeceres que Richard había visto desde su jet privado. Sus manos delicadas sostenían a la pequeña como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y en ese momento Richard supo que había encontrado algo que todo su dinero jamás podría comprar. Ella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron por primera vez, y fue como si el universo entero se detuviera para presenciar ese momento. El tiempo se suspendió entre ellos mientras se miraban, y Richard sintió cómo su corazón millonario se rendía ante esa mujer que no sabía quién era realmente. «Gracias por mantener a todos a salvo allá arriba», le dijo Elisa con voz suave, aún sosteniendo a la niña dormida. Sus palabras llevaban un acento mexicano que las hacía sonar como música, y Richard tuvo que tragar saliva antes de poder responder. Le dijo que solo había hecho su trabajo, pero por dentro sabía que era mentira. Él no había hecho nada comparado con la magia que ella había tejido en esa cabina. Elisa sonrió, y esa sonrisa fue como el primer amanecer después de la noche más larga, iluminando rincones de su alma que habían estado a oscuras durante décadas. Le contó que la niña se llamaba Sofía, y que había sido su primer vuelo, y que gracias a él y al capitán no sería el último. Richard se quedó ahí parado, hipnotizado por la forma en que ella hablaba de los demás, siempre poniendo a otros antes que a sí misma. En sus ojos podía ver un océano de bondad que no había conocido en el mundo de millonarios donde se movía, y se dio cuenta de que estaba presenciando la clase de belleza que no se podía comprar con dinero. Elisa se incorporó cuidadosamente para no despertar a Sofía, y cuando lo hizo, Richard pudo percibir un aroma sutil a jazmín que emanaba de su piel morena. Era el perfume más embriagador que había respirado en su vida, natural y auténtico como ella misma. Pero Richard no sabía que detrás de esa sonrisa perfecta, Elisa guardaba un secreto tan doloroso que podría romper el corazón de cualquier hombre que se atreviera a amarla. Richard no podía quitarse de la mente esos ojos color miel que lo habían mirado con tanta gratitud después de la tormenta. Habían pasado 3 días desde aquel vuelo, pero cada noche se despertaba recordando el aroma a jazmín que emanaba de la piel morena de Elisa. En su mansión de Los Ángeles, rodeado de lujos que antes le daban satisfacción, ahora todo le parecía frío y vacío como tumba abandonada. Los cuadros carísimos en las paredes no podían competir con la imagen de Elisa sosteniendo a la pequeña Sofía en sus brazos. Richard había construido un imperio de aerolíneas, pero nunca había sentido la necesidad de volar hasta conocerla a ella.
Se paseaba por su oficina privada como león enjaulado, revisando horarios de vuelos donde sabía que ella trabajaría. Sus asistentes lo notaban distinto, más impaciente, más humano de alguna manera que no lograban entender. El millonario que siempre tenía las respuestas ahora se hacía preguntas que no sabía cómo resolver. Por primera vez en su vida, el dinero no podía comprarle lo que más deseaba: conocer realmente a esa mujer extraordinaria. Sus noches se habían convertido en una tortura dulce donde su mente recreaba cada segundo de ese primer encuentro. El día del siguiente vuelo, Richard llegó al aeropuerto 2 horas antes de lo necesario, con el corazón latiendo como adolescente en su primera cita. Se había arreglado con más cuidado que nunca, eligiendo una colonia sutil que no delatara su verdadera posición económica. Mientras caminaba hacia la sala de tripulantes, practicaba mentalmente conversaciones casuales que pudiera tener con Elisa. Cuando entró a la sala y la vio sentada leyendo un libro en español, sintió como el aire se le escapaba de los pulmones como globo pinchado. Ella llevaba el cabello suelto esta vez, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y usaba un suéter rosa que hacía que su piel morena clara brillara como oro bajo el sol matutino. Elisa levantó la mirada del libro y le sonrió con esa calidez natural que lo había cautivado desde el primer momento. «Hola, Richard», le dijo con su voz melodiosa, y el simple hecho de escuchar su nombre en los labios de ella lo hizo sentir como si hubiera ganado la lotería. Se sentó cerca de ella, fingiendo revisar documentos de vuelo, mientras en realidad memorizaba cada gesto, cada expresión que cruzaba por su rostro perfecto. El libro que leía era de poesía mexicana, y cuando le preguntó sobre él, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que Richard quisiera leer toda la literatura del mundo solo para tener temas de conversación con ella. «Mi abuela siempre decía que la poesía es el lenguaje del alma», le contó Elisa mientras cerraba suavemente el libro. Sus dedos delicados acariciaron la portada con una ternura que hizo que Richard deseara ser ese libro, ser tocado con esa misma devoción. Ella le habló de su abuela que vivía en un pueblito de Michoacán, de cómo le había enseñado que las palabras bonitas podían sanar heridas más profundas que cualquier medicina. Richard la escuchaba como si fuera la sinfonía más hermosa jamás compuesta, absorbiendo cada palabra, cada pausa, cada suspiro que escapaba de sus labios color canela. Le contó que su abuela hacía el mejor mole del mundo y que cada domingo toda la familia se reunía alrededor de su mesa de madera para comer y contar historias. Por primera vez en décadas, Richard sintió nostalgia por algo que nunca había tenido: una familia unida, tradiciones reales, amor genuino alrededor de una mesa sencilla. Elisa hablaba de su infancia con los ojos brillantes, y él se dio cuenta de que esa mujer había crecido rica en las cosas que realmente importaban. Su forma de describir los atardeceres en su pueblo natal era tan vívida que Richard podía ver los colores naranjas y rosas pintando el cielo sobre casitas de adobe. En ese momento, entendió que había encontrado algo que todo su dinero jamás había podido comprar: autenticidad pura y cristalina. Para Elisa, Richard era simplemente un piloto callado pero amable, un hombre que parecía diferente a los otros tripulantes. No podía imaginar que frente a ella se sentaba el dueño absoluto de la aerolínea, el hombre que firmaba los cheques de todos los empleados. En la mente de ella, él era solo Richard, un tipo sencillo que volaba aviones y que tenía ojos azules que parecían guardar secretos profundos como océanos. Le gustaba su forma de escucharla sin interrumpir, como si cada palabra que ella dijera fuera un tesoro que él quisiera guardar en su corazón. Richard le preguntó sobre su trabajo como azafata, y los ojos de Elisa se llenaron de una luz especial mientras le contaba lo mucho que amaba ayudar a las personas, hacer que sus viajes fueran más cómodos y seguros. «Cada vuelo es una oportunidad de tocar una vida», le dijo con una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad de Los Ángeles. Richard sintió cómo su admiración por ella crecía como planta bajo la lluvia, regada por cada nueva revelación de su noble carácter. La forma en que hablaba de servir a otros,
de encontrar propósito en hacer felices a extraños, le mostró un mundo completamente diferente al suyo. En su universo de millones, las personas servían para obtener beneficios. En el mundo de Elisa, servir era el beneficio más grande. El momento de abordar el avión llegó demasiado pronto para el gusto de Richard, quien habría pasado horas enteras escuchando esa voz que se había convertido en su melodía favorita. Mientras caminaban hacia el gate, él se las arregló para caminar a su lado, fingiendo revisar documentos en su tablet. Elisa le contó que había estudiado turismo en la universidad, pero que siempre había soñado con volar, con conocer el mundo desde las alturas. «Los aviones me hacen sentir libre como pájaro», le confesó mientras subían por el puente de abordaje, sin saber que estaba hablando con el hombre que poseía la flota más grande de pájaros de metal del continente. Richard absorbía cada detalle de su personalidad como esponja sedienta, desde la forma en que se detenía a ayudar a pasajeros con dificultades hasta cómo tarareaba suavemente canciones mexicanas mientras organizaba los compartimentos superiores. Durante el vuelo, encontraba excusas para salir de la cabina del piloto y observarla trabajar, maravillándose de cómo convertía cada interacción con los pasajeros en un momento especial. Un anciano le pidió ayuda para abrir una botella de agua, y ella no solo se la abrió, sino que se quedó conversando con él sobre sus nietos, hasta que el hombre sonrió como si hubiera encontrado a una hija perdida. Richard había manejado miles de empleados en su vida, pero nunca había visto a alguien que amara genuinamente lo que hacía de la manera en que Elisa amaba su trabajo. Después de 3 semanas volando juntos en diferentes rutas, Richard y Elisa habían desarrollado una amistad que para él se sentía como el tesoro más valioso de su vida. Una noche, después de un vuelo largo de Los Ángeles a Miami, se encontraron solos en la sala de descanso del aeropuerto mientras esperaban su conexión de regreso. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, y Richard notó que Elisa parecía más cansada de lo usual, con ojeras que su maquillaje no podía ocultar completamente. Ella se había quitado los zapatos de tacón y masajeaba sus pies doloridos, suspirando con una fatiga que iba más allá del cansancio físico. «¿Todo bien, Elisa?», le preguntó con genuina preocupación, y algo en su tono hizo que ella levantara la mirada con vulnerabilidad que no había mostrado antes. Por primera vez desde que se conocían, Richard vio grietas en esa fachada de fortaleza inquebrantable, fisuras por donde se asomaba un dolor que ella llevaba como cruz invisible. Sus ojos color miel se humedecieron ligeramente, y ella trató de sonreír, pero la sonrisa no llegó a iluminar su rostro como siempre lo hacía. Richard sintió un impulso protector tan fuerte que tuvo que controlar el deseo de abrazarla y prometerle que todo estaría bien. La sala de descanso se había convertido en confesionario, y él se preparó para escuchar secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre esa mujer extraordinaria. «Richard», comenzó Elisa con voz temblorosa, «hay algo que nunca le he contado a nadie aquí en Estados Unidos, pero contigo me siento segura». Sus palabras flotaron en el aire cargado de anticipación, mientras ella luchaba por encontrar la manera de abrir su corazón sin quebrarse en el proceso. Le contó que había venido a Los Ángeles no solo buscando una mejor vida, sino huyendo de una realidad médica que la perseguía como sombra en el desierto. «Tengo un problema en el útero», susurró con voz apenas audible, y Richard sintió como su propio corazón se partía al ver el dolor reflejado en esos ojos que tanto adoraba. Elisa le explicó que los doctores en México le habían dicho que sus posibilidades de ser madre eran casi nulas, sin una cirugía muy costosa y complicada. «Por eso trabajo todos los turnos que puedo», continuó con lágrimas rodando por sus mejillas como perlas de tristeza. «Necesito juntar el dinero para el tratamiento, pero cada mes que pasa, las posibilidades se vuelven menores». Richard escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su alma como dagas de hielo. La mujer que irradiaba tanta luz y amor hacia otros había estado cargando esa oscuridad en silencio, trabajando hasta el agotamiento para pagar por la esperanza de ser madre algún día. Las lágrimas de Elisa
caían libremente ahora, y ella se las secaba con el dorso de la mano mientras trataba de recomponerse. «Sé que suena tonto», murmuró con voz quebrada, «pero desde niña soñé con ser mamá, con tener una casita llena de risas y pequeños pies corriendo por todos lados». Richard sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta al escuchar esos sueños tan puros salir de los labios de una mujer que merecía todo lo bueno del mundo. Elisa le contó que por eso nunca había tenido novio formal, porque no se sentía completa, porque tenía miedo de enamorarse y luego tener que confesar que tal vez nunca podría darle hijos al hombre que eligiera. ¿Qué hombre querría una mujer rota?, preguntó con una sonrisa amarga que destrozó el corazón de Richard en 1000 pedazos. En ese momento, él quiso gritarle que cualquier hombre estaría bendecido de tenerla, que su valor no se medía por su capacidad de ser madre, que ella ya era perfecta tal como era. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta porque sabía que revelar la intensidad de sus sentimientos podría asustarla. Sus manos temblaban con el deseo de tomarla entre sus brazos y prometerle que nunca más tendría que cargar ese dolor sola. «Trabajo turnos dobles casi todos los días», continuó Elisa, mientras se secaba las mejillas con un pañuelo arrugado. «Duermo pocas horas, como poco, pero cada dólar que ahorro me acerca un poquito más a mi sueño». Richard calculó mentalmente que con su fortuna podría pagar ese tratamiento 1000 veces, sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria, pero sabía que ofrecerse como benefactor desconocido levantaría sospechas sobre su verdadera identidad. La frustración de tener el poder para solucionar su problema, pero no poder usarlo, lo estaba matando por dentro como veneno lento. Elisa le confesó que había momentos en los que se despertaba llorando, preguntándose si Dios la había castigado por algún pecado que no recordaba haber cometido. «Pero luego veo el amanecer desde el avión», susurró con una sonrisa débil pero genuina, «y me recuerdo que mientras haya esperanza, hay razón para seguir luchando». Su fortaleza en medio de tanta adversidad hizo que Richard se sintiera pequeño como hormiga frente a una montaña. Esta mujer había enfrentado obstáculos que habrían destruido a personas aparentemente más fuertes, y aún así seguía irradiando bondad y compasión hacia todos los que la rodeaban. Era un ángel disfrazado de azafata, un milagro caminando entre mortales que no sabían la bendición que tenían de estar cerca de ella. El silencio se extendió entre ellos como manta cálida, mientras Richard luchaba contra el impulso de confesarle todo. ¿Quién era realmente? ¿Cuánto dinero tenía? ¿Cómo podía resolver su problema con una simple llamada telefónica? Pero también sabía que hacerlo cambiaría para siempre la dinámica de su relación, y no estaba seguro de estar listo para eso. En lugar de palabras, le ofreció su pañuelo cuando vio que el suyo estaba empapado, y cuando sus dedos se rozaron durante el intercambio, Richard sintió una corriente eléctrica que le recordó que estaba completamente enamorado de esa mujer valiente. «Gracias por confiar en mí», le dijo con voz ronca de emoción. «Eres la mujer más fuerte que he conocido». Elisa sonrió con lágrimas frescas brillando en sus ojos, como estrellas en el cielo nocturno, y le dijo que hablar con él había sido como quitarse un peso enorme de los hombros. Se levantó para ir al baño a retocarse el maquillaje, pero antes se detuvo y le puso una mano en el hombro a Richard. «Eres un buen hombre, Richard», le susurró, y esas 5 palabras valían más para él que todos los elogios que había recibido en las revistas de negocios. Cuando ella desapareció por el pasillo, Richard cerró los ojos y hizo una promesa silenciosa. Encontraría la manera de ayudarla sin revelar su secreto. Richard no había dormido en toda la noche después de la confesión de Elisa, dando vueltas en su cama king size como alma en pena. Sus sábanas de seda egipcia se sentían ásperas contra su piel, mientras su mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, buscando la manera de ayudar a la mujer que había conquistado su corazón sin levantar sospechas. Al amanecer, se levantó con una determinación férrea corriendo por sus venas como fuego líquido y tomó su teléfono para hacer una llamada que cambiaría todo. «Martín», le dijo a su asistente personal,
Necesito que investigues discretamente los mejores especialistas en fertilidad de Los Ángeles, pero que parezca una consulta rutinaria de la compañía de seguros. Sabía que tenía que ser cuidadoso, porque un movimiento en falso podría delatarlo y arruinar para siempre la confianza que Elisa había depositado en él. Durante las siguientes horas, Richard se convirtió en un detective del amor, investigando cada detalle sobre el tratamiento que ella necesitaba, los costos, los mejores doctores y las posibilidades de éxito. Su fortuna de millones se sentía inútil si no podía usarla para salvar los sueños de la única mujer que había logrado tocar su alma. Las lágrimas de Elisa de la noche anterior estaban grabadas en su retina como fuego eterno, y cada vez que las recordaba, su determinación se hacía más fuerte que el acero. Esa misma mañana, Richard llegó al aeropuerto con un plan que había estado perfeccionando durante horas de insomnio creativo. Se las arregló para hablar discretamente con el supervisor de recursos humanos, presentándose como un piloto preocupado por una compañera que parecía estar trabajando demasiado. La azafata Elisa Martínez está tomando turnos extras constantemente, le dijo con voz cargada de preocupación genuina. Creo que podría estar afectando su salud y su rendimiento. Era una mentira piadosa, porque el rendimiento de Elisa era impecable, pero Richard sabía que necesitaba una excusa creíble para lo que iba a proponer. Le sugirió al supervisor que tal vez la compañía debería considerar ofrecer algunos turnos con bonificaciones especiales para empleados destacados, casualmente mencionando el nombre de Elisa como ejemplo de dedicación excepcional. El supervisor, que había notado el trabajo extraordinario de la azafata mexicana, accedió a considerar la propuesta sin sospechar que estaba siendo manipulado por el mismísimo dueño de la aerolínea. Richard sintió una satisfacción que ninguna ganancia financiera le había dado jamás, porque por primera vez en su vida estaba usando su poder para algo realmente importante. Su corazón latía con la emoción de poder ayudar a Elisa sin que ella nunca supiera que él era su ángel guardián secreto. Durante las siguientes semanas, Richard se convirtió en el protector invisible de Elisa, orquestando situaciones que le permitieran ganar dinero extra sin levantar sospechas. Usó sus contactos para que le ofrecieran trabajos de traducción en el aeropuerto, presentándolos como oportunidades casuales que habían surgido de la nada. También se las arregló para que algunos pasajeros VIP específicos, que en realidad eran actores contratados por él, solicitaran sus servicios y le dieran propinas generosas por su excelente atención. Cada vez que veía la sorpresa y alegría en los ojos de Elisa cuando recibía estos golpes de suerte inesperados, Richard sentía una felicidad tan pura que lo hacía sentir más rico que todos sus millones juntos. La observaba contar cuidadosamente cada billete extra, su rostro iluminándose con esperanza renovada mientras calculaba cuánto más cerca estaba de su meta. En esos momentos, Richard tenía que controlarse para no confesarle todo y prometerle que nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Su amor por ella crecía cada día como planta tropical bajo el sol, alimentado por cada gesto bondadoso que ella hacía, cada sonrisa que regalaba a extraños, cada palabra dulce que pronunciaba su voz melodiosa. Se había convertido en adicto a su presencia, y cada vuelo juntos era como una dosis de vida que mantenía su corazón latiendo. Los compañeros de trabajo comenzaron a notar el cambio en Richard, que parecía más atento, más humano, más presente en cada vuelo. El capitán Martínez le comentó un día que nunca había visto a un copiloto tan dedicado a la comodidad de la tripulación de cabina, especialmente hacia cierta azafata mexicana de ojos color miel. «Creo que alguien está enamorado», le dijo con una sonrisa pícara, y Richard sintió cómo la sangre subía a sus mejillas como adolescente descubierto. No podía negarlo, porque era la verdad más pura que había sentido en toda su vida. Pero tampoco podía confesarlo porque eso significaría revelar una mentira que podría destruir todo lo que había construido con Elisa. Durante los vuelos, encontraba excusas constantemente para interactuar con ella, ofreciéndose a ayudarla con tareas pesadas, llevándole café cuando la veía cansada,
o simplemente quedándose cerca para escuchar su risa que se había convertido en su música favorita. Cada pequeño gesto de cuidado que él tenía hacia ella era una confesión de amor silenciosa, una forma de decirle sin palabras que su bienestar era más importante para él que cualquier otra cosa en el mundo. Elisa, por su parte, comenzaba a notar esa atención especial, y aunque no entendía completamente por qué, se sentía protegida y valorada de una manera que nunca había experimentado. Una tarde, después de un vuelo particularmente largo, Richard y Elisa se encontraron nuevamente solos en la sala de descanso, y ella le agradeció con lágrimas en los ojos por ser tan atento con ella. «No sé qué hice para merecer un amigo como tú», le dijo con voz temblorosa de emoción, y esas palabras fueron como puñaladas dulces en el corazón de Richard. Quería gritarle que ella merecía eso, y 1000 veces más, que era la mujer más extraordinaria que había caminado sobre la tierra, que cada día que pasaba sin poder amarla, abiertamente, era una tortura divina. En lugar de eso, le sonrió con toda la ternura que cabía en su pecho, y le dijo que los buenos amigos se cuidan mutuamente. Elisa se acercó y le dio un abrazo que duró apenas unos segundos, pero que se grabó en la memoria de Richard como el momento más perfecto de su existencia. Pudo sentir la calidez de su cuerpo, el aroma a jazmín de su cabello, la delicadeza de sus brazos rodeando su cuello, y supo que ese abrazo valía más que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. Cuando ella se separó, sus ojos se encontraron con una intensidad que hizo que el tiempo se detuviera, y por un momento, Richard creyó ver algo más que amistad en esa mirada color miel. Pero antes de que pudiera estar seguro, ella desvió la vista sonrojándose ligeramente, dejándolo con la duda de si había imaginado ese momento de conexión profunda. El vuelo de Los Ángeles a Denver comenzó como cualquier otro, con cielos despejados y pronósticos favorables que prometían un viaje tranquilo. Richard ocupó su lugar en la cabina junto al capitán Martínez, pero su atención estaba dividida entre los instrumentos de vuelo y los sonidos que llegaban desde la cabina de pasajeros, donde la voz de Elisa flotaba como melodía angelical, dando instrucciones de seguridad. Habían pasado 2 meses desde que se conocieron, y cada día Richard sentía cómo su amor por ella crecía como río que se convierte en mar, imposible de contener dentro de las fronteras de su corazón. A los 45 minutos de vuelo, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, el radar comenzó a mostrar formaciones de nubes que no estaban en el pronóstico original. Martínez frunció el ceño mientras ajustaba la ruta, murmurando algo sobre sistemas meteorológicos impredecibles que aparecían de la nada como fantasmas del cielo. Richard sintió un escalofrío de premonición corriendo por su espina dorsal, como si el universo le estuviera susurrando que algo importante estaba a punto de suceder. Las nubes grises se acumulaban en el horizonte como ejércitos marchando hacia la batalla, y los primeros signos de turbulencia comenzaron a mecerse suavemente el avión. En ese momento, la voz de Elisa resonó por el intercomunicador interno, reportando que todo estaba tranquilo en la cabina, pero Richard detectó una nota de tensión casi imperceptible que solo alguien enamorado de esa voz podría haber notado. La turbulencia llegó sin previo aviso, golpeando el avión como puño gigante invisible que lo sacudía de lado a lado. Los gritos de los pasajeros se mezclaron con el rugido de los motores, luchando contra vientos cruzados que parecían tener vida propia. Richard y Martínez trabajaron en perfecta sincronización para mantener el control, pero esta tormenta era diferente a la primera que habían enfrentado juntos. Era más violenta, más impredecible, como si la naturaleza hubiera decidido probar los límites de su resistencia. Desde la cabina de pasajeros llegaban sonidos que helaban la sangre, niños llorando, adultos gritando y el estruendo de objetos cayendo de los compartimentos superiores. Pero por encima de todo ese caos, la voz de Elisa se alzaba como faro en la tormenta, calmando, consolando, transformando el pánico en esperanza con su sola presencia. Richard luchaba contra los controles mientras su corazón se desgarraba al escuchar la situación desesperante
que ella estaba enfrentando sola allá atrás. Quería abandonar su puesto y correr a ayudarla, protegerla, asegurarse de que estuviera bien, pero sabía que su responsabilidad como piloto era mantener el avión en el aire. La impotencia lo consumía como ácido mientras luchaba contra la tormenta, que amenazaba con destruir no solo el avión, sino también su oportunidad de confesarle a Elisa lo que realmente sentía por ella. Un golpe de viento especialmente violento hizo que el avión se inclinara peligrosamente hacia la derecha, y en ese momento crítico, Richard escuchó algo que lo aterró más que cualquier emergencia técnica: el sonido de Elisa gritando. No era un grito de miedo profesional controlado, sino un grito real de dolor físico que lo golpeó como rayo directo al corazón. Sin pensarlo dos veces, le gritó a Martínez que se hiciera cargo de los controles y salió corriendo hacia la cabina de pasajeros, rompiendo todos los protocolos de seguridad que había aprendido. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Elisa estaba en el suelo, junto a un carrito de servicio volcado, con una herida sangrante en la frente y tratando desesperadamente de ponerse de pie para seguir ayudando a los pasajeros que gritaban a su alrededor. Sus ojos color miel estaban nublados por el dolor, pero aún así trataba de sonreír para tranquilizar a una anciana que lloraba desconsolada a su lado. Richard sintió cómo todo su mundo se tambalea más que el avión, y en ese momento supo que no importaban los protocolos, las mentiras o las consecuencias. Lo único que importaba era proteger a la mujer que amaba más que a su propia vida. Se arrodilló junto a ella y la tomó entre sus brazos, susurrándole que todo estaría bien, que él estaba ahí para cuidarla. Por primera vez desde que se conocían, Elisa se permitió ser vulnerable, apoyándose contra el pecho de Richard mientras él la ayudaba a ponerse de pie con una delicadeza que contrastaba con la violencia de la tormenta que los rodeaba. «No puedo dejar a los pasajeros», murmuró Elisa con voz débil pero decidida, tratando de soltarse de los brazos protectores de Richard. La sangre goteaba de su frente, pero sus ojos seguían brillando con esa determinación inquebrantable que la hacía más hermosa que cualquier modelo de revista. Richard la miró directamente a los ojos y le dijo con voz firme, cargada de autoridad: «Yo te ayudo, pero no te apartas de mi lado». En ese momento, algo cambió entre ellos, como si la tormenta hubiera roto barreras invisibles que los mantenían a distancia. Trabajaron juntos como equipo perfecto, él usando su conocimiento de la aeronave para asegurar objetos sueltos, mientras ella usaba su don natural para calmar a los pasajeros aterrorizados. Sus manos se rozaban constantemente mientras distribuían chalecos salvavidas y aseguraban cinturones, y cada contacto era como corriente eléctrica que los conectaba de una manera que trascendía las palabras. La herida de Elisa había dejado de sangrar, pero Richard no se apartaba de su lado, protegiéndola instintivamente de objetos que podrían caer del techo. Los pasajeros comenzaron a calmarse al ver a esa pareja trabajando en perfecta armonía, como si su unión fuera más fuerte que la tormenta misma. Una niña pequeña que había estado llorando se acercó a Elisa y le preguntó si ese piloto guapo era su novio, y la pregunta inocente hizo que ambos se sonrojaran en medio del caos, creando un momento de ternura que ninguno de los dos olvidaría jamás. El avión comenzó a estabilizarse gradualmente, y Richard supo que Martínez había logrado sacarlos de la zona de turbulencia más severa. Pero él no quería regresar a la cabina del piloto, porque estar junto a Elisa se sentía como estar en su lugar en el universo. Ella se había sentado para descansar un momento, y él se arrodilló frente a ella para limpiarle suavemente la herida de la frente con una toallita húmeda. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y Richard podía ver cada pestaña, cada poro de esa piel morena que brillaba como oro bajo las luces de emergencia del avión. «Gracias», susurró Elisa con voz ronca de emoción, pero sus ojos decían mucho más que esas simples palabras. En la mirada que intercambiaron había reconocimiento mutuo, como si ambos hubieran entendido que lo que sentían el uno por el otro había trascendido la amistad y se había convertido en algo más profundo y peligroso. Richard levantó su mano lentamente
y acarició la mejilla de Elisa con la yema de los dedos, sintiendo cómo ella se estremecía bajo su toque. El avión estaba lleno de personas, pero en ese momento se sintieron completamente solos, perdidos en una burbuja de intimidad que la tormenta había creado para ellos. Sus labios estaban tan cerca que Richard podía sentir el aliento cálido de Elisa mezclándose con el suyo, y por un momento infinito, el tiempo se detuvo esperando que se decidieran a cruzar la línea que los separa de la verdad de sus corazones. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, la voz del capitán Martínez, por el intercomunicador, los trajo de vuelta a la realidad, y con ella llegó una propuesta que cambiaría todo para siempre. Todos los tripulantes tienen 3 días libres después de este vuelo por su excelente manejo de la emergencia, anunció la voz del capitán Martínez por el intercomunicador, y esas palabras resonaron en los oídos de Richard como campanas de esperanza. El momento íntimo entre él y Elisa se había roto, pero la electricidad que había chispeado entre ellos seguía corriendo por sus venas como fuego líquido. Durante el resto del vuelo, sus miradas se encontraban constantemente, cargadas de una tensión deliciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Elisa se tocaba inconscientemente la mejilla donde él la había acariciado, como si quisiera conservar para siempre la sensación de sus dedos sobre su piel morena. Richard, por su parte, no podía concentrarse en nada que no fuera la manera en que los labios de ella habían temblado cuando estuvieron a punto de besarse. Al aterrizar en Los Ángeles, el aeropuerto los recibió con una llovizna suave que hacía que las luces de la terminal brillaran como diamantes sobre el asfalto mojado. Era como si el cielo estuviera creando el escenario perfecto para lo que Richard sabía que tenía que hacer: confesarle a Elisa lo que sentía, sin importar las consecuencias. Sus manos temblaban mientras guardaba su equipo de vuelo, no por miedo al rechazo, sino por la intensidad del amor que había crecido en su pecho como huracán emocional. Esta vez no podía seguir fingiendo que lo que sentía era solo amistad. Cuando salieron del aeropuerto, la lluvia había arreciado un poco, creando esa atmósfera romántica que solo Los Ángeles podía ofrecer en sus noches más mágicas. Richard caminaba junto a Elisa hacia el estacionamiento, y el sonido de sus tacones sobre el pavimento mojado se mezclaba con el repiqueteo de las gotas, creando una sinfonía urbana que aceleraba su corazón. «Elisa», le dijo deteniéndose bajo la luz amarillenta de una farola, «¿te gustaría tomar un café conmigo? Hay algo que necesito decirte». Su voz salió más ronca de lo que pretendía, cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado a ninguna mujer. Ella se detuvo también, y lo miró con esos ojos color miel que brillaban como estrellas húmedas bajo la lluvia, y por un momento que se sintió eterno, Richard pensó que ella podría rechazarlo. Pero luego, Elisa sonrió con esa dulzura que lo había conquistado desde el primer día, y asintió con la cabeza haciendo que gotas de lluvia salieran volando de su cabello como pequeñas perlas. «Me encantaría, Richard», respondió con voz suave que sonaba como música celestial en sus oídos. Caminaron juntos bajo la lluvia, compartiendo paraguas y respirando el aroma fresco de la ciudad lavada, sin saber que esa noche cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Sus hombros se rozaban mientras caminaban, y cada contacto era como descargas eléctricas que los preparaban para lo que estaba por venir. El pequeño café mexicano que encontraron a pocas cuadras del aeropuerto era perfecto, íntimo, cálido, con música de guitarra suave que creaba el ambiente ideal para confesiones del corazón. Se sentaron junto a una ventana donde podían ver la lluvia deslizándose por el vidrio como lágrimas de felicidad del cielo. Elisa se había quitado su chaqueta de uniforme y llevaba una blusa blanca que hacía que su piel morena brillara como oro bajo la luz tenue del café. Richard no podía apartar los ojos de ella, memorizando cada detalle de ese momento, porque sabía que sería uno de los más importantes de su vida. Pidieron café de olla y churros, y cuando llegaron, el aroma a canela y piloncillo llenó el aire entre ellos, creando una atmósfera que sabía a hogar y a promesas por cumplir. «Richard», comenzó Elisa con voz tímida, «lo que pasó hoy en el avión...»
Pero él la interrumpió suavemente, poniendo su dedo índice sobre sus labios en un gesto tan íntimo que hizo que ella se estremeciera. «Déjame hablar primero», le susurró, y en sus ojos azules había una determinación que ella nunca había visto antes. Las palabras que había ensayado 1000 veces se quedaron atoradas en su garganta al verla tan hermosa bajo la luz dorada del café, pero sabía que tenía que encontrar el valor para decirle la verdad de su corazón. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana, como tambores anunciando el momento más crucial de su vida. «Elisa», comenzó Richard con voz temblorosa de emoción, «desde el primer día que te vi, mi mundo cambió completamente». Sus palabras flotaron en el aire cargado de anticipación, mientras ella lo miraba con ojos muy abiertos, como si pudiera ver directamente dentro de su alma. Le contó cómo había estado perdido antes de conocerla, cómo su vida había estado vacía a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, cómo ella había llegado como rayo de luz para iluminar la oscuridad de su existencia. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido», continuó con voz cada vez más firme, «valiente, bondadosa, hermosa por dentro y por fuera». Elisa tenía lágrimas brillando en sus ojos color miel mientras escuchaba palabras que nunca había esperado oír de los labios de un hombre. Richard tomó sus manos entre las suyas, sintiendo cómo temblaban como pajaritos asustados, y le confesó que se había enamorado de ella desde esa primera tormenta, cuando la vio consolar a la pequeña Sofía. «No sé si esto es correcto», murmuró con voz quebrada. «No sé si un piloto puede ofrecerte el futuro que mereces, pero sé que te amo más de lo que creí posible amar a alguien». Sus palabras cayeron como gotas de lluvia sobre el corazón de Elisa, empapándolo de una felicidad que nunca había sentido. El café a su alrededor se había desvanecido, y solo existían ellos dos y la verdad desnuda de sus sentimientos flotando entre las tazas humeantes. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elisa como perlas de alegría, mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. «Richard», susurró con voz temblorosa, «yo también». Pero no pudo terminar la frase porque la emoción le cerró la garganta como puño apretado. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, apoyando su frente contra el cristal frío mientras trataba de controlar las emociones que amenazaban con desbordarla como río en época de lluvias. Richard la siguió, parándose detrás de ella sin tocarla, pero tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el suyo. «Tengo miedo», confesó ella con voz apenas audible. «Tengo miedo de enamorarme y luego no poder darte lo que todo hombre quiere». Se refería a su secreto médico, a su incapacidad de ser madre, pero Richard giró suavemente su cuerpo hacia él y la tomó del rostro con ambas manos. «Elisa», le dijo mirándola directamente a los ojos, «tú ya eres todo lo que cualquier hombre podría desear. Tu corazón, tu alma, tu manera de amar al mundo, eso es más valioso que cualquier otra cosa». Sus labios se acercaron lentamente a los de ella, y esta vez no había tormentas ni interrupciones que pudieran detenerlos. Cuando finalmente se besaron, fue como si todo el universo hubiera estado esperando ese momento desde el inicio de los tiempos. La lluvia pareció intensificarse afuera, como si el cielo estuviera celebrando el nacimiento de ese amor verdadero que había encontrado su camino a pesar de todas las mentiras y obstáculos. 3 semanas habían pasado desde esa noche mágica bajo la lluvia, y Richard vivía en una nube de felicidad que lo hacía sentir más rico que todos sus millones juntos. Él y Elisa habían comenzado una relación que mantenían discreta en el trabajo, pero que florecía como jardín en primavera durante sus momentos libres. Cada día que pasaba, Richard se sentía más culpable por la mentira que sostenía su felicidad, pero también más aterrorizado de perder el amor de la única mujer que había logrado ver su alma verdadera. Esa mañana había una junta extraordinaria de la junta directiva que requería su presencia como dueño de la aerolínea, algo que no había podido evitar a pesar de sus intentos de delegar la responsabilidad. Se vistió con su traje Armani de $3,000, se peinó hacia atrás con gel caro y se puso su reloj Patek Philippe que costaba más que el salario anual de Elisa.
Frente al espejo de su mansión, practicó mentalmente cómo le diría a Elisa la verdad esa misma noche, porque ya no podía seguir viviendo esa doble vida que lo estaba matando por dentro. El amor había hecho que la mentira se sintiera como veneno corriendo por sus venas, y sabía que tenía que confesar todo antes de que fuera demasiado tarde. Su chofer lo esperaba afuera con el Mercedes-Benz blindado, y mientras se dirigían hacia el edificio corporativo de la aerolínea, Richard rezaba para que Elisa estuviera trabajando en algún vuelo y no anduviera por los pasillos administrativos del aeropuerto. La junta directiva se llevó a cabo en el piso 25 del edificio corporativo, en una sala de conferencias con ventanas que ofrecían una vista panorámica de Los Ángeles que se extendía hasta el océano. Richard presidía la mesa como siempre lo había hecho, con esa autoridad natural que solo los hombres acostumbrados al poder pueden proyectar. Los ejecutivos de la compañía le presentaban reportes financieros que mostraban ganancias récord, expansiones a nuevos mercados y proyecciones de crecimiento que harían que cualquier inversionista se volviera loco de emoción. Pero Richard apenas podía concentrarse en las cifras porque su mente estaba puesta en una mujer de ojos color miel que en ese momento probablemente estaba sirviendo café a pasajeros en algún vuelo. «Señor Thompson», le dijo el vicepresidente de operaciones, «las evaluaciones de desempeño del personal de cabina muestran resultados excepcionales, especialmente de una azafata mexicana que ha recibido comentarios extraordinarios de los pasajeros». Richard sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras, sabiendo instintivamente que se referían a su Elisa. Le pidieron que revisara personalmente algunos expedientes de empleados destacados y cuando abrió la carpeta con el nombre de Elisa Martínez, su fotografía oficial lo miró desde el papel como recordatorio de todo lo que tenía que perder. Era una foto formal, pero aún así lograba capturar esa luz especial que emanaba de sus ojos, esa bondad que lo había conquistado desde el primer momento. La junta estaba llegando a su fin cuando Richard escuchó voces familiares en el pasillo afuera de la sala de conferencias. Su sangre se heló al reconocer la risa melodiosa de Elisa mezclándose con la voz de otras azafatas que aparentemente habían venido a entregar algunos reportes a recursos humanos. «Mierda», murmuró entre dientes, una palabrota que nunca usaba en reuniones formales, pero que se le escapó por el pánico puro que lo invadió como maremoto. Trató de terminar la junta rápidamente, pero los ejecutivos tenían más puntos que discutir, contratos que firmar, decisiones que tomar que afectarían el futuro de miles de empleados. Richard firmaba documentos con mano temblorosa mientras rezaba para que Elisa se fuera del edificio antes de que terminara la reunión. Podía escuchar su voz cada vez más cerca, probablemente preguntando direcciones a alguna secretaria, y cada segundo que pasaba era como gota de tortura cayendo sobre su frente. Los ejecutivos notaron su nerviosismo, pero lo atribuyeron al estrés de manejar un imperio corporativo, sin sospechar que el hombre más poderoso de la industria aeronáutica estaba aterrorizado por una azafata de 28 años que no sabía quién era él realmente. La ironía de la situación lo golpeaba como bofetada cósmica mientras trataba de mantener la compostura profesional que había perfeccionado durante décadas. Cuando finalmente logró terminar la junta, Richard salió de la sala de conferencias con la esperanza de que el peligro hubiera pasado. Pero al doblar la esquina hacia los elevadores, se encontró cara a cara con la imagen que había temido durante semanas. Elisa, parada frente al directorio del edificio, leyendo los nombres de las oficinas con expresión confundida. Llevaba su uniforme de azafata y una carpeta en las manos, obviamente perdida en un edificio que ella no sabía que él poseía. Por un momento, el tiempo se detuvo como fotografía congelada mientras sus miradas se encontraban a través del pasillo de mármol italiano. Richard pudo ver el momento exacto en que la confusión en los ojos de Elisa se transformó en shock, luego en comprensión y finalmente en una mezcla devastadora de traición y dolor que le partió el alma en pedazos. Ella miró su traje caro, su reloj de lujo, la forma en que los ejecutivos lo trataban con reverencia, y todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente
como cuchillos afilados. «Richard», susurró con voz quebrada, y su nombre sonó como acusación y súplica al mismo tiempo. Los ejecutivos que salían detrás de él seguían hablándole con respeto, llamándolo señor Thompson y presidente, y cada título que mencionaban era como latigazo sobre la herida abierta del engaño. Richard quiso correr hacia ella, abrazarla, explicarle todo, pero sus pies se quedaron clavados al suelo como si el mármol lo hubiera tragado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elisa, como ríos de dolor puro, mientras la verdad la golpeaba con la fuerza de huracán categoría 5. El hombre que creía que era un simple piloto, que le había dicho que la amaba, que había compartido sus sueños y temores con ella, era en realidad el dueño millonario de toda la aerolínea. Todo era mentira, murmuró con voz que se quebró como cristal, y esas 3 palabras resonaron en el pecho de Richard como campanas fúnebres. Elisa dejó caer la carpeta que llevaba en las manos, y los papeles se esparcieron por el suelo como pétalos de una flor marchita, pero ninguno de los dos se movió para recogerlos. «Elisa, por favor, déjame explicarte», logró decir Richard con voz desesperada, dando un paso hacia ella, pero ella retrocedió como si él fuera fuego que pudiera quemarla. «¿Explicarme qué?», gritó con dolor tan crudo que hizo que varios empleados se detuvieran para mirar. «¿Que te burlaste de mí? ¿Que jugaste conmigo como si fuera tu entretenimiento personal?» Sus palabras eran como balas dirigidas directamente al corazón de Richard, y cada una encontraba su objetivo con precisión mortal. Los ojos color miel que él tanto amaba ahora lo miraban como si fuera un extraño, como si los meses de amor y confianza hubieran sido borrados en un instante por la magnitud de la traición. Elisa se dio vuelta y corrió hacia los elevadores, y Richard la siguió desesperadamente, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera alcanzarla, llevándose con ellas la única oportunidad que tenía de salvar el amor de su vida. Richard se quedó parado frente a los elevadores cerrados, sabiendo que acababa de perder lo único que realmente había valorado en toda su vida, y que tal vez ya era demasiado tarde para recuperarlo. 3 días habían pasado desde el encuentro devastador en el edificio corporativo, y Richard no había comido, no había dormido, no había hecho nada más que caminar por su mansión como alma en pena, buscando una manera de contactar a Elisa. Había llamado al Departamento de Recursos Humanos, fingiendo ser un piloto preocupado, pero le dijeron que ella había pedido una licencia médica indefinida. Sus ojos azules estaban rojos de llorar, algo que no había hecho desde que era niño, y su barba de varios días le daba un aspecto desesperado que sus espejos de lujo reflejaban sin piedad. Había enviado flores a su departamento, pero se las devolvían sin abrir. Había ido personalmente, pero ella no le abría la puerta, aunque él sabía que estaba adentro porque podía escuchar su llanto a través de las paredes delgadas. La desesperación lo consumía como ácido, y por primera vez en su vida todo su dinero se sentía completamente inútil frente a un problema que no podía resolver con cheques o contratos. Sus asistentes lo habían visto cancelar reuniones importantes, ignorar llamadas de inversionistas y rechazar oportunidades de negocios que valían millones, todo porque su corazón estaba roto en pedazos que cortaban su alma cada vez que respiraba. El hombre que había construido un imperio aeronáutico se estaba desmoronando por una mujer que ahora lo odiaba con la misma intensidad con la que él la amaba. Su chofer le había sugerido discretamente que tal vez debería buscar ayuda profesional, pero Richard sabía que no había psicólogo en el mundo que pudiera curar el vacío que Elisa había dejado en su pecho. El 4.º día, Richard tomó la decisión más desesperada de su vida. Fue al aeropuerto y se puso su uniforme de piloto, no para trabajar, sino para buscarla entre los pasillos donde sabía que ella se sentía como en casa. Sabía que era una violación a su privacidad, que podría interpretarse como acoso, pero también sabía que si no le hablaba pronto, la perdería para siempre. Caminó por las terminales como detective enamorado, preguntando discretamente a otros miembros de la tripulación si habían visto a Elisa, fingiendo preocupación profesional,
cuando en realidad se estaba muriendo de amor no correspondido. Finalmente, una azafata veterana le dijo que había visto a Elisa en la capilla del aeropuerto, un pequeño espacio ecuménico donde los empleados iban a rezar o meditar cuando necesitaban paz. Richard sintió cómo su corazón se aceleró al saber que estaba cerca, pero también se llenó de terror porque no sabía qué le diría cuando la viera. Caminó hacia la capilla con pasos vacilantes, como condenado a muerte dirigiéndose al patíbulo, pero sabiendo que tenía que intentar salvar lo único que había dado sentido a su existencia. Las puertas de cristal esmerilado de la capilla le permitían ver una figura familiar arrodillada frente al pequeño altar, y reconoció inmediatamente la silueta de la mujer que había conquistado su alma. Elisa estaba ahí, sola, llorando en silencio mientras sus labios se movían en una oración que él no podía escuchar, pero que sabía que venía del lugar más profundo de su corazón roto. Richard entró a la capilla con pasos silenciosos, como si estuviera pisando terreno sagrado, porque en cierta forma lo era. Era el lugar donde iba a jugarse todo su futuro en una sola conversación. Elisa no lo vio al principio, perdida en sus plegarias y lágrimas, pero cuando finalmente sintió una presencia detrás de ella, se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. La sorpresa, el dolor y la rabia se mezclaron en su rostro como tormenta perfecta, y por un momento, Richard creyó que ella se levantaría y saldría corriendo como había hecho en el edificio. Pero algo en la santidad del lugar, o tal vez en la desesperación que emanaba de cada poro de su piel, la hizo quedarse inmóvil, mirándolo con ojos que brillaban como cristales mojados bajo la luz suave de las velas votivas. «¿Qué haces aquí?», le preguntó con voz ronca de tanto llorar, y Richard sintió cómo esas 4 palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier insulto que hubiera recibido en su vida. Se arrodilló junto a ella en el pequeño banco de madera, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar cada palabra que estaba a punto de decir. «Vine a decirte la verdad», murmuró con voz quebrada. «Toda la verdad, sin mentiras, sin excusas, aunque eso signifique perderte para siempre». Sus manos temblaban como hojas en huracán, mientras se preparaba para abrir su corazón de la manera más vulnerable que había hecho en toda su vida. «Elisa», comenzó Richard con voz temblorosa que resonaba en el silencio sagrado de la capilla. «Sí, soy millonario, sí, soy el dueño de la aerolínea, sí te mentí sobre mi identidad». Cada confesión era como cuchillo que él mismo se clavaba en el pecho, pero sabía que tenía que sangrar toda la verdad antes de poder intentar sanar las heridas. «Pero hay algo que nunca fue mentira. Todo lo que siento por ti, cada palabra de amor que te dije, cada momento que compartimos juntos». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras le contaba por qué había decidido disfrazarse de piloto, cómo había estado rodeado de personas que solo lo querían por su dinero, cómo había perdido la capacidad de confiar en los sentimientos genuinos de otros. «Cuando te conocí», continuó con voz cada vez más quebrada, «por primera vez en mi vida, alguien me vio solo como un hombre, no como una cuenta bancaria con piernas». Elisa lo escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas como ríos de dolor, pero sin interrumpirlo, como si supiera que necesitaba vaciar todo el veneno de la mentira antes de que pudiera empezar la curación. Richard le contó cómo había caído enamorado de su bondad, de su fortaleza, de la manera en que trataba a cada persona como si fuera la más importante del mundo. «No quería que amaras mi dinero», susurró con voz rota. «Quería que amaras al hombre detrás del uniforme, al Richard que solo existe cuando estoy contigo». La confesión de Richard llenó la pequeña capilla como humo de incienso, cargando el aire de una intensidad que hacía que cada respiración fuera dolorosa y necesaria al mismo tiempo. «Sé que no tengo derecho a pedirte perdón», continuó con voz que se quebraba como vidrio con cada palabra. «Sé que la mentira fue imperdonable, que te hice creer en algo que no era real». Pero entonces se giró completamente hacia ella y la miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo temblar.
pero lo que sentimos juntos sí era real, Elisa. Cada beso, cada abrazo, cada te amo que salió de mi boca era la verdad más pura que he dicho en mi vida. Sus manos se acercaron lentamente a las de ella, sin tocarla pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. El dinero no puede comprar lo que tú me diste. La capacidad de ser yo mismo, de sentirme completo, de saber lo que es amar sin condiciones. Richard le contó cómo había estado ayudándola secretamente, no por lástima, sino por amor, porque verla luchar tan valientemente por sus sueños lo había inspirado a ser mejor hombre. «Tu tratamiento médico», murmuró con voz apenas audible. «Déjame pagarlo, no como disculpa, sino como regalo de alguien que te ama más que a su propia vida». La oferta flotó en el aire entre ellos como puente tendido sobre un abismo de dolor, esperando a ver si ella tendría el valor de cruzarlo. Sus ojos se encontraron en un momento de verdad absoluta, donde todas las mentiras se habían desvanecido y solo quedaba el amor desnudo y vulnerable, esperando juicio. En ese momento sagrado, con las velas parpadeando como testigos silenciosos, Elisa tenía que decidir si el amor podía ser más fuerte que la traición, si podía perdonar al hombre que había roto su confianza, pero nunca su corazón. El silencio en la capilla se extendió como eternidad, mientras Elisa procesaba cada palabra que acababa de escuchar, cada lágrima que había visto rodar por las mejillas del hombre que creía conocer, pero que ahora se revelaba como un extraño familiar. Sus ojos color miel se cerraron mientras luchaba entre el dolor de la traición y el amor que seguía latiendo en su pecho, como corazón herido, pero vivo. Richard esperaba su veredicto como reo ante el juez, sabiendo que las próximas palabras de ella determinarían si tendría futuro o si pasaría el resto de su vida como millonario vacío, vagando por una mansión llena de recuerdos de lo que pudo haber sido. Cuando Elisa finalmente abrió los ojos, había algo diferente en ellos, una claridad que trascendía el dolor y tocaba algo más profundo. «Richard», susurró con voz temblorosa pero firme, «lo que más me duele no es que tengas dinero, sino que no confiaras en mí lo suficiente para decirme la verdad desde el principio». Sus palabras eran como bisturí que cortaba directo al corazón del problema, exponiendo la herida real que necesitaba ser sanada. Él asintió con la cabeza, aceptando la responsabilidad completa de su engaño, sin excusas, sin justificaciones, solo con el arrepentimiento puro de un hombre que había aprendido demasiado tarde el valor de la honestidad en el amor. Las velas de la capilla parecían brillar más intensamente, como si fueran testigos de un momento que cambiaría dos vidas para siempre. «Pero», continuó Elisa con lágrimas frescas rodando por sus mejillas como bendiciones, «también entiendo por qué lo hiciste, y eso me duele aún más, porque significa que el mundo te ha lastimado tanto que perdiste la fe en el amor verdadero». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras, porque en ellas había una comprensión que trascendía el dolor personal y tocaba la compasión universal. Richard sintió como algo dentro de su pecho se desataba, como si una cuerda que lo había estado ahorcando durante décadas finalmente se hubiera roto. «Cuando te vi en ese edificio», murmuró Elisa, «no solo vi a un mentiroso, vi a un hombre tan asustado de ser rechazado por quien realmente es, que prefirió vivir una fantasía antes que arriesgarse a la verdad». Sus palabras eran como medicina amarga pero necesaria, curando heridas que Richard ni siquiera sabía que tenía. Se miraron en silencio por un momento que se sintió como siglos, dos almas desnudas reconociéndose mutuamente en la vulnerabilidad más absoluta. «Te perdono», susurró finalmente Elisa, y esas dos palabras resonaron en la capilla como campanas de resurrección, devolviendo la vida a un corazón que había estado muriendo durante días. Richard se derrumbó entonces, no físicamente sino emocionalmente, dejando salir sollozos que había contenido desde la infancia.